Hermanos, estamos en el exilio, estamos con esas tribus de Judá en el exilio, estamos guiados por el profeta Daniel, estamos recibiendo esas enseñanzas con los amigos de Daniel, en donde ellos pasaron un martirio tan grande que inclusive fueron capaces de donar su vida, aunque fueron salvados en ese horno de la humillación, y cómo Nabucodonosor quedó impresionado por él. Y es que esos martirios quizá no vengan a nuestra vida. Son más frecuentes esos pequeños martirios, analizábamos esos pequeños martirios de cada día, que consisten en complacernos a nosotros o complacer a Dios, en agradarnos a nosotros mismos o agradar a Dios, en hacer la voluntad de Él o nuestra propia voluntad. Hermano, recuerda que ese es el pecado original, es cuando nosotros somos nuestros propios dioses, cuando ponemos nuestras propias normas, seguir el camino del mal o seguir el camino del bien. Decidirse por Dios o por el demonio es el dilema de cada día, hermano. Esa es la lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, como decía San Pablo. Esas pequeñas luchas de todos los días en donde decimos voy a misa o me quedo distraído en otra cosa, me quedo viendo el partido, voy a la playa, cedo a la lujuria o voy subordinando el sexo a la razón y a la voluntad de Dios. Veo la pornografía que encuentro en internet o voy cambiando el internet en algo más constructivo, un libro que me vaya educando. Apago la computadora, busco una cosa más constructiva. Caigo en el consumo de la droga para ser como los demás o pido la fortaleza a Dios, le digo no. Estudio o no estudio, haraganeo, flojeo. Es esa lucha constante de todos los días. Me robo esta cosa que me gusta mucho o renuncio a eso y opto por Dios. Miento para quedar bien o acepto mi error. Perdono a quien creo que me hizo algo malo o guardo rencor y hasta busco vengarme de esa persona. Y así, hermano, hay diferentes hechos que tú puedes ayudarme ahí a buscar. ¿Cuáles son tus dilemas de cada día? Y tenemos que ir decidiendo, hermano. Así como esos amigos de Daniel, en donde nosotros tenemos que estar dispuestos a adorar a Dios, sino a un ídolo. Tenemos que estar dispuestos a soportar esas amenazas, esas presiones, ya no de Nabucodonosor, sino que esos nuevos ídolos modernos. Y yo te quiero preguntar a ti, hermano, dentro de todo este dilema, estas reflexiones que hemos estado haciendo a través de estas predicaciones, ¿dónde crees tú, hermano, que estaba Daniel mientras estos tres jóvenes compañeros de él, esos judíos piadosos, fieles a la alianza? ¿Dónde crees tú que estaba Daniel, hermano? La Biblia no lo dice. Mientras esto sucedía con Azarías, Misael y Ananías, pero Daniel vuelve a aparecer en un juicio injusto que tiene lugar contra una mujer judía en Babilonia. Y eso, hermano, va a estar en un capítulo de Daniel, pero yo quisiera preguntarte antes, hermano, en esa historia de Daniel, en capítulo 13, ahí vamos a observar a una mujer llamada Susana. Dice que su esposo Joaquín tenía muchas relaciones con las personas y tenía muchos visitantes en su casa. Y entonces Nabucodonosor había permitido a los judíos desterrados gobernarse según sus leyes. Mira, hermano, lo que había logrado Daniel, que Nabucodonosor permitiera a los judíos que habían sido desterrados, que habían sido exiliados a Babilonia, para que esos judíos se gobernaran según las leyes de ellos. Y entre los visitantes frecuentes de Joaquín había dos que eran unos jueces judíos y que eran considerados honestos, pero que en realidad eran malos, como lo vamos a ver en la escritura. Dice que Susana salió un día al jardín y fue sorprendida por estos hombres que se habían quedado rezagados en el jardín de su casa para tratar de tener relaciones con Susana. Y entonces dice que Susana quedó horrorizada con la propuesta de estos hombres y se opuso.
Pero estos jueces corruptos la amenazaron de que la acusarían públicamente de adulterio con un joven si no accedían a sus peticiones. Y Susana enseguida, mira lo que hizo Susana, hermano, dice que oró a Dios poniéndose en sus manos. Y eso es el ejemplo que nosotros debemos de imitar de Susana. Y gritó, pero uno de los hombres gritó contra ella y el otro abrió el portón del jardín para que entrara la gente. Y dice que tuvieron la osadía de culpar a la mujer justamente de lo que ellos le habían propuesto y a lo cual ella se había negado. Y así fue entonces llevada al tribunal, donde fue condenada a muerte por adulterio. Y entonces dice que volvió a orar a Dios llorando mientras se la llevaban para apedrearla. Y entonces Daniel, inspirado por Dios, y exigió que volvieran al juicio porque esos dos hombres habían dado falso testimonio contra Susana. Imagina, hermano, cómo Daniel va a salvar a Susana de la injusticia. Imagínate, hermano, ante esos jueces corruptos, esa palabra de ellos contra Susana, una mujer piadosa, una mujer fiel a la alianza. Pero mira, hermano, cómo ese profeta de Dios, Daniel, va a salvar a Susana de la injusticia. Y dice que comenzó a interrogar a ambos públicamente, ahí en Daniel 13. Pero dice que lo hizo por separado y sin que uno pudiera oír al otro. Y la pregunta que les hizo fue muy determinante. Y les dice, ¿bajo qué árbol viste a Susana? Le preguntó a uno por uno. Y dice que el primer juez contestó que había sido bajo una acacia, un árbol de acacia. Pero el segundo dijo que había sido bajo una encina. Y dice que al ver la gente la disparidad en el testimonio de estos hombres, se dieron cuenta que los dos estaban mintiendo y terminaron eliminando a ambos. Y entonces dice que Nabucodonosor vio también esa enseñanza. Mira, hermano, cuando tú puedas leer a Daniel 13, mira cómo Daniel, inspirado por Dios, también ayudó ahí a Susana. Yo quisiera hoy también, hermano, que revisáramos Daniel 5. Y ahí quisiera que miráramos cómo Nabucodonosor fue sucedido por su nieto Belsasar. Nabucodonosor falleció, hermano. Él era el rey de Babilonia. Y cuando falleció fue sucedido por su nieto Belsasar. Y dice que un día Belsasar dio un gran banquete. Era una fiesta anual en que los babilonios honraban a sus dioses. Mira, hermano, una fiesta pagana. Y en Daniel 5.1 nos va a revelar esto que te estoy mencionando, hermano. Y la palabra de Dios en Daniel 5.1 en adelante dice así. El rey Belsasar invitó a un gran banquete a sus dignatarios. Se juntaron como 1000 personas y en presencia de ellos el rey tomó hasta emborracharse. Animado por el vino, mandó que le trajeran los vasos de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había robado del templo, es decir, de la casa de Dios en Jerusalén, para que todos bebieran en ellos. Se los trajeron entonces y bebieron en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Tomaron vino y brindaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron dedos de una mano que escribía en el estuco de la pared del palacio, detrás del candelabro. El rey, al ver esa escritura, se turbó. Sus piernas se debilitaron y sus rodillas se pusieron a temblar. La reina recomendó que se trajera a Daniel, quien había recibido de Dios el don de profecía, además de la capacidad de explicar cosas escondidas. Y mira, hermano, ¿qué fue lo que Daniel habló de parte de Dios a ese rey que estaba temblando? Imagina, hermano, a Belsasar,
que estaba contaminando, que estaba profanando las cosas sagradas, porque recuerda, hermano, que Jerusalén fue destruida con el templo de Jerusalén y todos esos vasos sagrados que eran para alabar y adorar a Dios, ahora estaban siendo profanados. Y ahí en Daniel 5:18 la palabra de Dios dice así: Oh rey, el Dios Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor reino, grandeza, gloria y majestad, pero se puso soberbio, porfiado y arrogante. Entonces fue derrocado de su trono y le fue quitado su gloria. Pero tú, Belsasar, hijo suyo, tampoco has conservado humilde tu corazón, a pesar de que sabías esto. Más aún te has levantado contra el Señor del cielo, has mandado traer los vasos de su templo y con tus invitados has bebido vino en ellos. Has brindado a todos tus dioses de metal y de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni entienden, pero no has glorificado al Dios de quien dependen tu vida y tu porvenir. Fue Él quien te mandó la mano que escribió estas palabras. Estas son las palabras escritas: Mene, Tekel y Parsin. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, nos vamos a quedar en esta predicación con Daniel, con ese rey Belsasar temblando. Daniel hablándole a él qué era el significado de esas palabras, y eso es lo que vamos a ver en la próxima predicación. Medita las escrituras, medita qué es lo que quiso nuestro Padre Celestial ponerle en la pared a ese rey que estaba temblando. Averigua, hermano, el significado de esas palabras Mene, Tekel y Parsin, ahí en Daniel 5:25 en adelante. Y con María Santísima, con todos los ángeles, con todos los santos, con Daniel, con sus amigos, con esos judíos piadosos que están ahí purificándose en el exilio de Babilonia, sigamos glorificando a ese Dios más grande que todos los dioses.